Los Cayos de Florida son uno de los hogares de la vida marina más rara y en peligro de extinción de los Estados Unidos. Estas criaturas dependen de una red interconectada de ecosistemas, desde manglares hasta praderas marinas y arrecifes de coral. Los ambientalistas llaman este viaje entre hábitats el corredor de la vida. Para preservarlo y protegerlo, crearon una cadena entrelazada de parques oceánicos. Muy cerca de Miami Beach, un tramo de islas conocido como los Cayos de Florida se extienden al suroeste hacia el Golfo de México. Estas islas soleadas y los arrecifes que las rodean dan hogar a miles de especies del aire, de la tierra y el agua. Aves zancudas como esta garza rojiza, alguna vez cazada casi hasta la extinción, ahora busca su presa en las aguas poco profundas de los manglares. Los peces loro desfilan sus colores a través del arrecife de coral más grande de los Estados Unidos. Y las tortugas marinas, llevadas al borde de la extinción por siglos de explotación, se recuperan en estas aguas. Décadas atrás, la gente comprendió que este lugar necesitaba ser salvado. Y este salvador fue puesto aquí para conmemorar la creación del primer parque oceánico de los Estados Unidos. Esta estatua de bronce fue forjada en Italia en el año 1962 y fue donada a la Sociedad Submarina de los Estados Unidos. La familia del empresario italiano en equipos de buceo, Egidi Cresci, hizo la donación. Fueron forjadas 3 estatuas a partir de hélices de bronce fundido, proporcionadas por la Marina de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Los otros 2 monumentos submarinos están en Italia y Granada. Con el pasar de los años, la superficie del Cristo del Abismo se ha convertido en un pequeño arrecife artificial. Gorgonias y corales se han adherido en todos los espacios posibles. Forjada a partir de armas de guerra para convertirse en un símbolo de paz, este ícono de las profundidades se está convirtiendo en parte del paisaje marino y a su vez dando hogar a una gran variedad de vida marina. Hoy en día es una de las atracciones submarinas más populares para los visitantes de los Cayos de Florida. La popularidad de Florida como destino turístico es lo que principalmente impulsó la necesidad de proteger estas áreas marinas. El turismo es la industria más importante en los Cayos de Florida. La segunda es la pesca comercial. Pero con el turismo vienen pescadores deportivos, pescadores recreativos, buceadores. Tenemos personas que vienen aquí para disfrutar de este hermoso entorno tropical. El comercio turístico realmente prosperó en la década de los años 50. La Segunda Guerra Mundial había terminado y después de años de racionamiento, los estadounidenses estaban listos para convertirse en consumidores. La creciente clase media comenzó a gastar más dinero en lujos como en sus vacaciones. Los estadounidenses acudían a la playa, listos para relajarse, entretenerse y tomar sol. El buceo se hizo más popular, permitiendo a todos experimentar de cerca la belleza de un arrecife. Lo que ha estado sucediendo poco a poco en el tiempo es que más y más personas tenían la posibilidad de venir a Florida o querían venir y se veían más y más barcos. Hay más y más personas en el arrecife que influyen en el ecosistema, que por cierto es un ecosistema delicado. Solo una pequeña banda alrededor del mundo tiene un arrecife de coral real.
Hubo un gran desarrollo en el sur de Florida y en los Everglades y en los Cayos de Florida. La mayoría de ese desarrollo no era muy ecológico. Y las personas en ese momento simplemente no sabían lo que estaban haciendo o el daño que causaban. Millones de turistas bronceados querían un recuerdo del mar. Y las tiendas turísticas estaban felices de complacerlos. Incluso llegaron al extremo de llevar palancas al arrecife para sacar los corales, que luego blanquearían y venderían en las tiendas de curiosidades, tiendas de regalos. De hecho, sacamos totalmente nuestros caracoles reina. Había miles de ellos, y empezamos a importarlos de las Bahamas. John Pennekamp, un editor de prensa, fue uno de los primeros en encender la alarma acerca del daño que se le estaba haciendo al arrecife, al agua y a la costa. Pennekamp era parte de un círculo de ambientalistas que realmente querían hacer algo para preservar este área que comenzaba a verse afectada por su uso cada vez más constante. Llevó 20 años de gestión política y activismo ambiental. Primero, el Estado estableció el Servicio de Parques de Florida para proteger a los Everglades de Florida del desarrollo destructivo. Eso fue recuperando los humedales. Pero Pennekamp y sus amigos sabían que no era suficiente proteger los ecosistemas en la costa. Buscaban una manera de extender la misma protección al mar. Su visión era una reserva de arrecifes de coral. Pennekamp reclutó a las personas más influyentes a las que pudo convencer para ayudar, incluido el gobernador de Florida y donantes del sector privado. Científicos y funcionarios del gobierno se pusieron a trabajar diseñando un plan para proteger los arrecifes. En el año 1960, un área de Cayo Largo se convirtió en el primer parque submarino de Estados Unidos. La protección se extendió desde la marea alta hasta una profundidad de 91 metros, cubriendo 120 kilómetros cuadrados en la superficie. Las instalaciones en tierra estaban listas para abrir en el año 1963. Cuando el parque fue inaugurado, el gobernador Leroy Collins sorprendió a John Pennekamp poniéndole al Parque Estatal de Arrecife de Coral su nombre. Pennekamp hizo su sueño realidad de proteger un área marina. Era solo un 10% del arrecife, pero era el comienzo. Años dedicados al trabajo constante. Mejor que entrar desde el navegador. ¡Estoy ansiosa! Y más cómodo que verlo desde tu celular. ¿Tiene algo que mostrarme? Es tener Pluto TV en tu televisor. ¡Fantástico! ¿Qué esperas para bajarte la aplicación gratis en Apple TV y Android TV y vivir una mejor experiencia? Está bien, si insisto. Pluto TV. Disfrútalo en la pantalla más grande de tu casa. Los demonios, monstruos y zombies más aterradores están en un solo lugar. Pluto TV Cine Terror. Hellraiser, Jeepers Creepers, Viernes 13 y muchos títulos más. Pluto TV Cine Terror. Solo en Pluto TV. Llamen a un cirujano y que preparen el quirófano. Las emergencias no respetan horarios. Por eso llegó Pluto TV Misterios Médicos. Estas son las historias reales de las que los médicos nunca hablan. Lo que tiene atascado es una rueda dentada de un equipo pesado. ¡No, cielos, no! Vamos a sanarte, ¿sí? 24 horas revelando los misterios más profundos de la medicina. Solo en Pluto TV. Si estás buscando las mejores peleas, este canal gana por nocaut. Pluto TV Peleas, con los torneos más importantes del circuito. Todo lo que un fanático quiere ver. Pluto TV Peleas. Hoy en día, hay más de una docena de diferentes áreas protegidas. El Estado federal y agencias locales trabajan unidos por el mismo objetivo: cuidar el medio ambiente
y permitir que el comercio y el turismo prosperen. Especialmente el sur y los cayos de Florida han tomado grandes medidas y han hecho grandes esfuerzos para tratar de preservar lo que aún nos queda del medio ambiente. En el arrecife de coral aquí en Miami y hasta tortugas secas, no se puede encontrar casi ninguno de ellos que no esté protegido por algún tipo de protección marina. Tienes el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, tienes el Parque Estatal Pennicamp, así que la mayor parte de ese arrecife está realmente protegida de una forma u otra. En este momento tenemos 14 áreas protegidas. Gestionamos más de 260.000 kilómetros cuadrados de la superficie marina. Gestionamos más áreas que todos los parques nacionales en los Estados Unidos. Los parques submarinos y los parques marinos son una gran herramienta para ayudarnos a proteger y conservar áreas que son importantes para las naciones en donde están ubicadas. Los hábitats marinos del sur de Florida son tan variados que por esta razón no es suficiente con solo proteger el arrecife. Los funcionarios tenían que crear una cadena de áreas protegidas que reflejara la naturaleza interconectada del ambiente submarino. La función del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida es de brindar protección a los recursos de los Cayos de Florida. Eso incluye praderas marinas, arrecifes de coral, áreas de difícil acceso y manglares. No muy lejos de Cayo Largo, un matorral de árboles de manglar bordea la frontera del Parque Pennicamp. Los árboles de manglar son especialistas en sobrevivir en agua salada, donde ningún otro árbol puede sobrevivir. Su habilidad para filtrar la sal y su increíble sistema de raíces los ayuda a prosperar en condiciones duras donde la tierra se encuentra con el mar. Los manglares son partes increíblemente importantes en el ecosistema del arrecife. Ellos no solo actúan como barrera contra las tormentas tropicales y huracanes, sino que también proporcionan el hábitat para esponjas marinas, corales, peces, mariscos, crustáceos y a muchos de esos peces que ves afuera en el arrecife pasan una parte de su vida creciendo alrededor de las raíces de los manglares. Los animales submarinos no son los únicos que dependen de los saludables manglares. Las aguas poco profundas en los pantanos protegidos por manglares proporcionan un santuario y alimento para las aves. Las plataleas son a menudo confundidas con el flamenco. Al igual que su doble tropical, lo que hace que su plumaje sea rosado es una dieta de camarones y otros crustáceos mezclados con algas rojas. Sacudiendo sus picos de un lado a otro, las plataleas filtran el barro en busca de camarones, insectos y peces pequeños. Allí cerca se encuentra también una garza rojiza en busca de comida. En los años 30, la garza rojiza estuvo a punto de desaparecer en Florida, cazada por sus coloridas plumas, que eran usadas para hacer sombreros. Esta extraña danza es la técnica de caza de la garza, llamada alimentación con dosel. Usa sus alas para crear una sombra hacia donde nadarán pequeños peces por instinto, buscando un lugar para esconderse. Luego, la garza golpea con su poderoso cuello y su afilado pico para lanzar al pez cerca de sus patas. Sus específicos hábitos alimenticios en aguas de marea poco profundas restringen a este ave zancuda para acercarse a los pantanos de la costa. Ahora, bajo la protección del parque, las especies están reapareciendo. Esta sigue siendo la garza más rara de Estados Unidos.
crecimiento de los manglares es fundamental para proveer el terreno de nidos y alimentos para esta y otras aves exóticas. La garza nocturna sabacú caza después del anochecer. Pero cuando sale el sol, las hembras se quedan en el nido con sus crías. Estos pequeños solo tienen un día de nacidos. Por ahora, ellos dependen de sus padres para alimentarse y de la red de ramas del manglar para protección. Dejarán el nido en menos de un mes. La dieta de la garza nocturna sabacú consiste principalmente de crustáceos. Esta zona está llena de cangrejos de manglar para que se alimente. Los cangrejos de manglar tienen alrededor de 10 centímetros de tamaño. Es una de las criaturas más oportunistas en los manglares y se alimenta de lo que encuentra en su medio ambiente, desde hojas hasta pequeños invertebrados. Cuando la marea está alta, escalan los árboles para mantenerse alejados de las aves zancudas y comer de sus hojas. A pesar de que también son llamados cangrejos de árbol, ellos regresan al agua. Cuando la marea es baja, se arrastran hacia el agua para alimentarse en los prados marinos de bocados submarinos que encuentran debajo de la superficie. La enredada trama de árboles de los manglares, parte importante de la vida de los animales en Florida. Lamentablemente, son víctimas de los constructores, ansiosos por un lugar a lo largo de la costa. Desde el inicio del siglo XX, más de un tercio de los bosques de manglares del mundo ha sido destruido. Lo que es malo para los manglares, es malo para todo el ecosistema marino. Muchos de los organismos que viven en el arrecife de coral dependen de los prados marinos y los manglares para otras partes de su ciclo de vida. Por ejemplo, muchos peces de arrecife migran entre estos ecosistemas durante el desarrollo de su vida. Así que lo realmente importante en Florida, que es reconocido por las agencias encargadas, es que no podemos proteger solo un ecosistema. Tenemos que protegerlos a todos como un sistema interconectado que se refuerza y fortalece a sí mismo. Los ambientalistas llaman corredor de la vida a este movimiento cíclico de criaturas entre los manglares, praderas marinas y los arrecifes de coral. En el año 1996, el gobierno de los Estados Unidos reconoció la importancia de estos hábitats y aprobó un estatuto para preservar el 80% de los manglares de Florida. Peces jóvenes que se refugian en los manglares empiezan a salir hacia los manglares para desarrollarse y crecer. Pero antes, pasan por los pastos ondulantes de los prados marinos. En muchos lugares de Florida, el prado marino comienza justo donde terminan los manglares. Los prados marinos no son visibles desde la costa como los manglares, y no tienen el atractivo y los colores de los arrecifes de coral, pero son muy importantes para la ecología submarina de Florida. A poca distancia de la costa del Parque Estatal John Pennekamp, existen grandes extensiones de prado marino que fluyen con las mareas. Florida cuenta con una de las extensiones más grandes de prado marino en los Estados Unidos, cerca de 900.000 hectáreas en total. Las raíces estabilizan los sedimentos en el fondo del océano y mejoran la calidad del agua. El pasto es alimento para los peces, crustáceos y aves marinas. Y las hojas proporcionan un escondite seguro para aquellos que buscan refugio de los depredadores.
Los prados marinos son como guarderías para muchos peces, y esto sucede porque las hojas del pasto están bastante juntas. Esto ofrece una estructura compleja de escondites para individuos pequeños. A los peces más grandes les costaría mucho esconderse en estos prados. Ellos necesitan estructuras más grandes, necesitan topografías más complejas para esconderse. Por lo tanto, actúan como un lugar de refugio para muchas especies de peces importantes. El 95% de todos los peces y crustáceos recreativos y comercialmente importantes pasan parte del tiempo de su vida en los prados marinos. Así que, cuando ves un pargo nadando en el arrecife, ese pargo realmente comenzó su vida en un prado marino. Se alimentan en los prados marinos por las noches, en los manglares cuando son jóvenes, por lo que un arrecife de coral no le brindará a un pargo toda la protección que necesita durante toda su vida. Hay muchas formas en las que el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida protege a los prados marinos. Lo principal y más importante, es ilegal dañar el prado marino en cualquier lugar dentro de los límites del santuario. Si un navegante se encalla y daña el prado marino, salimos, hacemos una evaluación, documentamos el daño, le damos esa información a nuestros abogados, ellos la evalúan para colocar una multa y luego usamos el dinero para hacer lo que podamos para remediar el daño. Además de la prohibición básica de no dañar el prado marino, también tenemos áreas alrededor de las islas de los Cayos que son de muy poca profundidad, donde hay zonas especiales, zonas sin motor, donde los navegantes deben apagar sus motores y remar si quieren acceder a esas áreas. Al limitar la navegación, la pesca y el anclaje en esta región ambiental tan sensible, los funcionarios del parque, como Bill Goodwin, trabajan para garantizar que los prados marinos sigan alimentando a las futuras generaciones de peces. Los peces que nacen en los manglares del Parque John Pennekamp no tienen que viajar muy lejos para completar el corredor de la vida. Justo al este del Parque John Pennekamp se encuentra el arrecife Carysford. Carysford está en la región más al norte del santuario. Es relativamente remoto en términos de acceso para los barcos de buceo locales y comercios. En el año 1770, un buque británico de 20 cañones llamado HMS Carysford encalló en el arrecife. El HMS Carysford fue reparado y navegó otros 43 años, y por eso el arrecife lleva su nombre. En el año 1852, los oficiales colocaron aquí este faro para advertir a los marineros del peligroso arrecife. Es el faro operativo de este tipo más antiguo en los Estados Unidos. El faro de Carysford ahora marca el centro de un área de preservación del santuario, también conocido como Zona SPA. La Zona SPA protege ambos intereses, la pesca y el turismo en los arrecifes. Mientras que los manglares y los prados marinos protegen a los peces jóvenes, esta zona está diseñada para proteger a los peces adultos como el sábalo real, permitiéndoles nadar sin la amenaza de la pesca. Los peces que pueden madurar y reproducirse en las áreas protegidas se extienden hacia zonas vecinas de pesca. La existencia de estas zonas SPA ahora es de consideración crucial para la industria de la pesca comercial. El ecosistema del arrecife está perfectamente balanceado. Los corales son seres vivos. Sus exoesqueletos son la base del arrecife. Ellos viven en simbiosis con las algas. Los corales proveen a las algas de dióxido de carbono. Las algas lo usan para hacer la fotosíntesis y permiten que el coral segregue el esqueleto de piedra calizadura que proporciona la base para el arrecife. Pero demasiadas algas pueden ahogar al coral.
Los peces, como el cirujano azul, se alimentan de las algas y evitan que se sofoque el coral. El pez Acanthurus es parte de una gran familia conocida como pez cirujano, llamado así por la espina dorsal cerca de su cola, que se asemeja a un bisturí quirúrgico. El arrecife ofrece al pez cirujano refugio y alimento. A cambio, el pez cirujano mantiene el arrecife. Este tipo de interdependencia es la esencia del ecosistema de un arrecife. En los cayos de Florida, como en otros lugares, la vida marina depende de un arrecife sano, y el arrecife depende de una vida marina sana. Ahora ambos dependen de los científicos y ambientalistas de Florida para su protección. Justo al sur de Carysford hay un ejemplo de este trabajo en progreso. Es otra área de preservación del santuario, llamada Arrecife Molasses. El arrecife de Molasses es un área de preservación del santuario que probablemente sea el arrecife más visitado del mundo. Es porque tiene un acceso muy fácil, está cerca de Cayo Largo. Hay muchos botes de buceo que utilizan ese arrecife. Pero les diré algo, realmente me encanta hablar con las personas que vienen por primera vez a Molasses. Porque inevitablemente regresan al bote y lo primero que dicen es, eso fue como bucear en un acuario. Y esa es la razón de por qué el arrecife Molasses ha estado protegido de la pesca. Coleccionistas de vida marina, caza de langosta desde hace 20 años. Aquí, el pez loro juega un papel importante en el mantenimiento del paisaje marino, al igual que el pez cirujano de Carysford. El pez loro usa su fuerte pico para raspar las algas del coral. Su hábito alimenticio tiene doble beneficio. A medida que raspan las algas, crean superficies expuestas donde los nuevos pólipos de coral pueden echar raíces. Hay 95 especies de peces loro y todas comparten una peculiar mordida. También tienen un segundo par de dientes ubicados en su garganta. Esto permite que el pez loro pulverice el coral y libere los pólipos llenos de algas en su interior. A lo largo de su vida, los peces loro crecen, cambian de color e incluso cambian de sexo varias veces. Por lo tanto, los miembros individuales de la misma especie pueden verse sorprendentemente diferentes. El pez loro y el lábrido nacen hembra, es un rasgo conocido como protógina. Y a medida que crecen, según la situación social con la que estén, comenzarán a convertirse en machos, así que dependerá de las interacciones que tengan con otros de su especie. Si tienen interacciones con los que llamamos supermachos, se mantendrán hembras a medida que crecen. Pero si no tienen esas interacciones, que son interacciones de estrés, entonces uno de los más grandes y ancianos comenzarán a convertirse en machos. Al igual que todas las áreas de preservación del santuario, en el arrecife Molasses está prohibida la pesca a fin de asegurar que la próxima generación de peces loro alcance la madurez. Para proteger el arrecife, la navegación también está muy regulada. El anclaje está en contra de las reglas porque arrastrar un ancla a lo largo del fondo destruye el coral. El santuario mantiene más de 500 boyas de amarre a lo largo de los cayos de Florida, desde Cayo Largo hasta Tortugas Secas. Estas son herramientas administrativas realmente importantes.
Estas boyas fijas permiten atar los botes y a su vez protegen el paisaje submarino. Situado en el lecho marino, al lado del arrecife Molasses, una gran grúa sirve de advertencia. La grúa es todo lo que queda del velero Slovanada, que se hundió en el año 1887. Las leyendas locales dicen que el arrecife obtuvo su nombre de otro barco hundido. Llevaba barriles de melaza, uno de los miles que pasaron por estas aguas durante el comercio colonial de melaza de los siglos XVII y XVIII. Pero mientras que el arrecife puede ser un peligro para los barcos que pasan, los naufragios también son un desastre para el arrecife. El Wildwood era un carguero de 142 metros de largo que encalló en el arrecife Molasses en 1984 y el barco permaneció allí durante 12 días. Y en el transcurso de esos 12 días aplanó un área de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Y dentro de esos 7.000 metros cuadrados de impacto hubo 1.200 metros cuadrados que fueron totalmente aniquilados, totalmente aplanados. Y es por eso que apodamos a ese lugar el estacionamiento, porque era plano como un estacionamiento o una cancha de tenis. En el año 1992, el programa del santuario instaló 22 módulos. Módulos de restauración de arrecifes artificiales para simular las estructuras tridimensionales que perdimos. Los diseñamos de manera que tengan muchos rincones y grietas para que la vida marina se asiente y se establezca. También tienen mucho espacio vacío en su interior, por lo que tiene hábitat y refugios para peces de arrecifes e invertebrados. Los que se colocaron en 1992 ahora están totalmente recubiertos de vida marina. Además de construir un arrecife artificial, la Fundación de Restauración de Coral ha trabajado durante años para reponer el coral cuerno de alce y el cuerno de ciervo en el fondo marino dañado. El programa de viveros de la Fundación de Restauración de Corales abarca todo el tramo de los Cayos de Florida, por lo que comenzaremos en el norte de Key Largo, en el arrecife Harrisford, y luego desde allí hay un vivero por todo el recorrido hasta Cayo Hueso, y entre esos lugares tenemos 5 viveros de coral. Desde que el Wildwood encalló en el arrecife de Molasses, hemos plantado un aproximado de 1.000 corales cuerno de alce y cuerno de ciervo en el arrecife Molasses, donde continúan fusionándose con la superficie del lecho marino y luego crecen en estas estructuras matorrales de coral de aspecto casi natural. Buenos Aires es sinónimo de encuentro. Nos gusta juntarnos a comer con amigos y mantener la tradición de reunirnos los domingos en familia. Somos apasionados, somos auténticos. Buenos Aires es vibrante. Siempre hay algo para hacer. Acá lo clásico se vuelve moderno. La ciudad respira arte y es un museo a cielo abierto. En Buenos Aires tenemos la mirada puesta en el futuro. ¿Existe un lugar más lindo y emocionante para encontrarnos? Buenos Aires de vuelta. ¿Qué tienes? En Paramount Plus. Necesitas recordar por lo que estás peleando. Acompañados a ir más allá de los límites. No confío en nadie fuera de esta habitación. Y hacerle frente al destino. Te esperamos. ¿Están listos para algo diferente? En Paramount Plus.
South Park llega a Pluto TV. ¡Es una mierda! Tranquilos, tampoco es que nadie se va a morir por esto. ¡Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! 24 horas con lo mejor de South Park en Pluto TV. Los eSports llegan a Pluto TV. Estamos acá para divertirnos, ¿no? Pero ante todo, ganar. Un canal dedicado 100% al mundo del gaming. Pluto TV eSports, gratis en Pluto TV. Yo diría que fue una restauración muy exitosa en Molases. Las restauraciones de coral pueden reparar poco a poco los daños causados por naufragios y anclas. Pero los científicos en Florida también están trabajando para considerar nuevas amenazas al arrecife, como el cambio climático. Lo que tenemos aquí son las colonias de los corales cuernos de alce. Esta es una forma en que los verías en la naturaleza. Estas se acaban de recoger de un vivero no muy lejos de Miami. Y lo que haremos con ellas es cortar los extremos de las ramas y usarlas en nuestros experimentos. Y luego esta colonia crecerá y recuperará nuevas ramas. Andrew Baker está trabajando en el laboratorio para comprender el efecto del calentamiento del océano en los corales, pólipos de coral, algas y arrecifes. El blanqueamiento de los corales es causado por el cambio climático, a su vez ocasiona estrés por calor y causa la simbiosis entre los corales y las pequeñas algas se descomponen. Los corales pierden sus algas en un proceso llamado blanqueamiento coral. Como su nombre lo indica, se tornan blancos y uno así no puede sobrevivir por mucho tiempo. Así es como se ve un coral blanqueado en la naturaleza. Las algas se han muerto por completo. Eventualmente, lo que una vez fue una colonia viviente de miles de criaturas, se convertirá en una roca muerta, que luego se desmorona y erosiona. Un simple calentamiento constante puede ser un efecto devastador. En el año 2005, una inusual temperatura en el Mar Caribe mató el 50% de los corales en aguas de los Estados Unidos, sobre todo alrededor de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Con el calentamiento en las aguas del océano cada vez más comunes, la importancia de proteger los corales existentes es más clara que nunca, y los científicos están trabajando contrarreloj. Este es un ejemplar de un pequeño cangrejo viviendo dentro de una colonia de coral, y es algo emblemático del hecho de que, en última instancia, los corales son un ecosistema que construye el hábitat y es responsable de toda esa biodiversidad. Es una muestra de cuán importantes son. Extendiéndose desde tierra firme hacia Cayo Hueso, es uno de los íconos más famosos de los cayos de Florida. La autopista sobre el mar Ruta 1 va paralela al tramo de los arrecifes de Florida. Conecta 51 islas de las 1700 y facilitó mucho los caminos para el desarrollo en los cayos. Donde la vía termina, en Cayo Hueso, la barrera de arrecifes continúa hasta el Parque Nacional Tortugas Secas. Un pequeño grupo de islas en el extremo occidental de los cayos de Florida. Las únicas formas de llegar allí es en hidroavión o en bote. Estar en estas islas remotas se siente como un viaje en el tiempo. Juan Ponce de León fue el primer europeo en llegar aquí en el año 1513. Por eso su nombre en español, Tortuga.
La gran población de tortugas y la falta de agua dulce lo llevó a llamarlas las Islas Tortugas Secas. Más tarde, la milicia estadounidense apostó al reclamo de la isla. Este parque nacional fue originalmente llamado Fuerte Jefferson. Fue creado en el año 1935 para preservar el Fuerte Jefferson. El Fuerte Jefferson fue planeado originalmente como parte de la red de defensa de fortificación costera, la cual se extiende por toda la costa del país. La construcción comenzó cerca del año 1845 y continuó hasta el año 1874 o 5, cuando el fuerte fue finalmente abandonado por la Armada. El Fuerte Jefferson es la estructura de mampostería más grande del hemisferio occidental. Fue hecho con más de 16 millones de ladrillos. Fue un punto estratégico para el control del Estrecho de Florida y el Golfo de México. Era una base naval de los Estados Unidos de la época colonial a principios del siglo XX, proporcionando un anclaje protegido durante la Guerra Hispanoamericana. Las islas del Parque Nacional Tortugas Secas están en un estado de flujo casi constante. Las tormentas tropicales erosionan y modifican el paisaje. Islas enteras han desaparecido y se han transformado después de violentos huracanes. Ahora el mundo está cambiando y las tortugas se enfrentan a un futuro incierto. Uno de los factores desconocidos es el cambio climático. Sabemos que es probable que aumente el nivel del mar y que la frecuencia e intensidad de las tormentas aumentara. Pero simplemente no sabemos qué otros tipos de efectos podremos anticipar. Menos del 1% de este parque nacional es tierra seca. El resto es el agua protegida y los arrecifes que rodean la isla. Llenos de vida marina, los arrecifes de coral del archipiélago se encuentran entre los menos perturbados de los cayos de Florida. Esto es lo que habrían vivido el resto de los arrecifes de Florida antes de que el desarrollo costero, la sobrepesca y la contaminación causaran estragos. Bueno, los arrecifes en el Parque Nacional Tortugas Secas en realidad varían en su tipo. Abarca en profundidad y la topografía es tal que hay grandes cabezas de coral montañosas que se acumulan con este laberinto de caminos alrededor, entre, a través y en algunos casos bajo los corales. Este antiguo arrecife es uno de los hábitats más importantes en los Estados Unidos. Como todos los arrecifes de Florida, este cumple una importante función ecológica, regenerando poblaciones de peces a través de los cayos. Los arrecifes dentro del Parque Nacional Tortugas Secas son realmente el principio el tramo de arrecifes de Florida y sirve como un criadero de peces, y las larvas de esos peces quedan atrapadas en la corriente de Florida y luego se mezclan con la corriente del Golfo y proporcionan bastante dispersión de larvas en los cayos de Florida, de la costa este hasta la oeste. Los depredadores de larvas como este mero normalmente se alimentan de peces más pequeños, pulpos y crustáceos. Pero este festín de larvas flotando es tan tentador que no se pueden resistir. Aquellas larvas que crezcan para convertirse en peces tomarán su lugar en el arrecife. Estos pequeños peces de arrecife patrullan las aguas que rodean la fortaleza. Le llaman sargento mayor por las 5 bandas negras en su espalda, como las rayas que indican el rango de un soldado. Como los peces loro, el pez sargento mayor puede cambiar su color a lo largo de su vida. Los machos se vuelven más azules a medida que maduran. Se vuelven azul cielo después de la reproducción y protegen sus nidos de huevos fertilizados de los depredadores.
Los peces pequeños están primeros en la cadena alimenticia, por lo que se reúnen en unidades sociales llamadas bancos de peces. Mientras más numeroso sea el banco, habrá más seguridad. Muchos de estos peces empiezan la vida como larvas en los prados marinos. Luego se mudan a los manglares cuando son jóvenes y ahora toman su lugar en el arrecife de coral en la adultez, listos para continuar con el ciclo de la vida. Las langostas espinosas, conocidas como langosta de roca, también tienen su lugar en las tortugas. Se pasan el día metidos en los huecos y grietas del arrecife. Son primos lejanos de las langostas de agua fría que se encuentran en el Océano Atlántico desde Carolina del Norte hasta Terranova. La principal diferencia entre las especies es que la langosta espinosa carece de un par de grandes garras delanteras, pero todavía se pueden encontrar sus colas en los menúes de los restaurantes de todo el mundo. La pesca de la langosta es cuidadosamente regulada aquí en el parque. Las langostas jóvenes no se cosechan para proteger la reserva de reproducciones futuras. Además del turismo, la pesca es el motor económico más importante de los cayos de Florida. Especies comercialmente valiosas como el mero y la langosta comienzan su vida en este antiguo arrecife. Así que proteger este hábitat marino también ayuda a proteger la industria de pesca local. Eso mantiene próspera la economía y la población de peces. La relación entre los negocios y la vida marina no siempre ha sido tan mutuamente beneficiosa. La tortuga carey es una de las 5 especies de tortugas marinas que nadan a través de las aguas de los cayos de Florida. Pasa parte de su vida en mar abierto, pero también visita lagunas poco profundas y arrecifes cerca de la costa. Las tortugas carey fueron alguna vez lo suficientemente abundantes aquí para dar su nombre a las tortugas secas. Ahora están en peligro de extinción. Las tortugas carey son las últimas especies supervivientes de este género de tortugas marinas. Durante miles de años, los cazadores furtivos cazaron tortugas marinas en búsqueda de su carne y sus conchas, devastando las poblaciones de todas las especies. Los peines de carey, uñas para guitarras, los anteojos y las joyas se hicieron con la cáscara inferior de la tortuga carey. En el año 1977, un tratado internacional prohibió el comercio de tortugas. Ahora protegida como una especie en peligro de extinción, es ilegal acosar, capturar, recolectar o dañar a cualquier tortuga marina. Aún hay más por hacer y la población de tortugas carey está disminuyendo, pero estos esfuerzos podrían ayudar a garantizar que una de las criaturas más antiguas del mundo tenga un futuro en nuestros parques oceánicos. Los funcionarios esperan que la cadena de áreas protegidas que rodea los cayos de Florida proteja a todas las criaturas marinas en cada etapa de la vida.
Es por eso que ponemos especial énfasis en la protección de nuestros manglares, nuestras líneas costeras. Ya no permitimos el relleno de nuestros pantanos, ya no permitimos el recorte o la reducción de nuestros manglares, prohibimos dañar nuestra comunidad de prados marinos y hacemos todo lo posible para proteger el hábitat que sustenta este importante ecosistema de arrecifes de coral. El trabajo que estamos haciendo con otro grupo de restauradores está devolviendo la esperanza a los arrecifes. Colocamos esos corales de regreso al arrecife. Están creciendo y les damos una manera de seguir vivos. Cada parte del corredor de la vida es importante para el futuro de la ecología submarina de Florida. Desde los viveros salvajes en las enredaderas de los manglares, a los campos submarinos de prados marinos y hacia los arrecifes de coral que acumulan la vida. Este enfoque interconectado para preservar diferentes ecosistemas puede ser la salvación de la vida submarina en estos parques oceánicos.